¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a Jugaolsin, el canal de vuelo virtual. Vamos a hacer un vídeo hoy interesantísimo desde Bilbao hacia Alicante, pero antes vamos a ver varias cosas de las que utilizamos para hacer nuestro vuelo. Hemos diseñado un plan de vuelo, vamos a ir rapidito, ya lo hemos hecho en alguna ocasión, no os voy a explicar demasiado tampoco hoy. Hemos hecho un plan de vuelo que sale de Bilbao. Vamos a utilizar Pamplona 2 Eco, que es esta salida, pom pom, vamos por Pamplona, Exemu, Tigri, llegamos a Charlie Lima Sierra y utilizamos la aproximación, la Charlie 4 Whisky, transición Besor y a la pista 28. ¿Por qué a la pista 28? Pues porque hemos estado repasando la aviación civil, ¿vale? Y es lo que están haciendo los aviones. ¿Veis? Están entrando a Bilbao por la pista 30 y sin embargo están llegando a Alicante por la 28. ¿De acuerdo? Yo creo que ir a Alicante, Alicante, efectivamente. ¿Veis? Que todos están entrando por la 28. Pam, pam, ¿vale? Pues nosotros lo mismo, como la aviación real. Vamos a hacer un vuelo y para ello vamos a utilizar, como siempre, sin brief para que lo envíe al avión. Y vamos a utilizar, pues por ejemplo, indicativo Iberia. Vamos a poner un número que nos guste, pues el 3131, por ejemplo. 3131. ¿De dónde salimos? Lima Eco Bravo Bravo. ¿A dónde llegamos? Lima Eco Alfa Lima. Alternativo, hemos puesto Valencia. Lima Eco Víctor Charlie. Vamos a darle tiempo, como siempre os digo, 7:35, pues hasta las 8:35, para que no nos ande metiendo luego líos el avión. Entonces le vamos a meter una horita, aplicamos. Vamos a elegir el avión con el que vamos a hacer nuestro, que es un Fénix de Iberia, que yo ya he modificado, he cambiado pesos, lo he puesto todo a mi gusto. Y como es lo más parecido a la realidad. Entonces hemos visto que aquí nos da una salida pero una llegada que no nos interesa. Entonces seguramente él nos mete por pistas que nosotros no vamos a utilizar. Entonces en Alicante vamos a utilizar la 28, que es la pista real. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser pegar nuestro plan de vuelo, el que hemos fabricado en Simple. Aquí. Entonces para eso le damos aquí al lapicerito y aquí se nos abre un copiable, un scratch patch que podemos copiar. Esto lo dejamos minimizado para luego utilizar. Lo vamos a pegar aquí, lo pegamos, lo analizamos y nos dice que es correcto. Entonces, ¿cómo sabemos que es correcto? Bueno, pues aquí nos da su etiqueta de vuelo, nos vamos a una página pública de aviación real donde se pueden comprobar planes de vuelo reales, nos metemos en aquí, pegamos nuestro plan de vuelo, lo validamos, ¿vale? Nos dice que hay una parte que, una área restrictiva, y vale, pero a nosotros nos afecta porque son para los sentidos Mandi y los sentidos ANAR. Total, que nuestro plan es válido. Bueno, close. Pues una vez que tenemos el plan validado, aquí nos da un Madrid y no queremos Madrid, hemos dicho Valencia. Hemos dicho Valencia. ¿Vale? Entonces salimos, entramos por la 28, salimos por la 30, pam, 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 analizamos ruta. Aquí ya nos corrige Valencia. Bueno, y ahora vamos a hacer el repaso. Vamos a meter pasajeros en auto, vamos a meter carga en auto y en auto para que nos dé reales, ¿vale? En fuel planning, como siempre, le meteremos 1000 kilos por si las moscas el tiempo se nos pone malo o feo. Y vamos directamente a generar vuelo. Vamos rapidito, esto hay que hacerlo. Yo tardo mucho tiempo porque lo hago más o menos concienzudamente, entonces algunas veces puede costar un rato, pero bueno. Vamos directamente a Flight Plan Downloads. Esto, como lo vamos a utilizar a través de Simbrief, no lo necesitamos, entonces vamos a hacer el prefile on a network. Vamos a meterlo en IBAO, ¿vale? Vamos a mandarlo a IBAO, que esto no lo hace el programa, como os dais cuenta, el vuelo 3131,
es un 320 que está correcto. Vamos de Bilbao en nivel 320, esto está mal, esto hay que cambiarlo porque es 310, vamos hacia el sur, vamos en nivel 310, Pamplona Upper Mike 176, perfecto, llegamos a Alicante, perfecto, vale, y mandamos el plan de vuelo a IBAO para que cuente con ello. Entonces estas dos páginas ya las voy a cerrar, me voy a quedar con esta que luego os voy a enseñar para qué sirve. Bueno, pues ya estamos en el avión, como veréis está energizado, ¿eh? Pero solamente está energizado, he dado batería y external, por tanto vamos a poner nuestras luces de navegación, oxígeno de cabina, vamos a poner el control de grabado, ahí se oyen los pitidos que nos dicen que grabará más de media hora, ponemos, como veis, para que los frenos tengan presión, ahí está poniendo presión, hasta que llegue al verde, correcto, y ponemos la calefacción de la bodega a tono, bajamos un poquito la temperatura para nosotros, armamos luces de emergencia, ¿vale? Y vamos a alinear el avión. Entonces lo primero que vamos a hacer, cargar nuestro plan de vuelo. Venimos a SimBrief, plan de vuelo, lo cargamos y aquí nos aseguraremos de que es correcto. Perfecto, tenemos una hora y vamos de Bilbao a Alicante, correcto. Ground Service, vamos a repasar, tenemos la puerta abierta, los chocos puestos, que lo vamos a quitar, y la GPU. Vamos a cargar el avión. Hay gente que pone programas que a mí me aburren, entonces yo lo que hago es, voy a cargar el avión tal como lo he diseñado, y ya está, en Instanti, 160, 160, 5800, 5800, ya está, el avión cargado, como veis, empieza a retirarse la pasarela, bueno, bien. Vamos a otra parte vamos a, como siempre, a seguir un procedimiento que es más o menos el que siguen los pilotos de verdad. Yo no soy piloto, pero este es parecido al que siguen los pilotos de verdad. Entonces vamos a inicializar el avión. Vamos a inicializar, entonces para inicializar tenemos que venirnos a las cartas de Bilbao y vamos a ver parking, estándar y contenido. Entonces vamos a ver, estamos en Bilbao, estándar y contenido, parking estándar y contenido, Bilbao, aquí. Entonces vemos que para la puerta en la que estamos nosotros, que coincidirá seguramente con el vuelo, 43.18.3, 02.54.4, 43.18, correcto, estamos bien, estamos aquí en la 2 y la 2 es 43.18.3, 2.54.4, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a darle esta información, a meterla en la CDU para que inicialicemos el avión. 002 54.5 y le damos oeste. Bueno, ahora como veréis lo que vamos a hacer es alinear los inerciales, vamos a no quemarlos, vamos a hacerlo con calma, vamos a meter uno, luego el otro y cada vez por su orden, para que funcione correcto, ¿vale? Ahí se enciende, calienta y empieza a alinearse, y después el tercero. Como veréis, aquí ya se han puesto, le damos a alinear y confirmamos alineamiento. Bueno, vamos con la purrela de trabajo que tenemos, porque ahora es cuando viene lo menos divertido. Bueno, el avión ya está alineando, entonces nos vamos a ir a la parte secundaria, a la parte de ordenador secundario, que no es exactamente gestión de vuelo. Entonces lo que vamos a hacer es meternos en AOC menú, vamos a dar a Flight Init, nos venimos a Init Data Request
y aquí debe de salir nuestro plan de vuelo. Vamos a confirmar que está aquí nuestro plan de vuelo también. Correcto. 3131 Bilbao Alicante. Correcto. Pues aquí está, Bilbao Alicante. ¿De acuerdo? Bueno, pues vámonos a hacer todo el trabajo que tenemos que hacer. Entonces aquí tenemos que meternos en Data, en Awk Function, y en Awk Function vamos a Request del flight, la inicialización del plan de vuelo, sin prisa, que empezará a salir información. Vamos a inicializar la información del viento. Correcto, ya está. Entonces ahora nos venimos a Return. Y en el Return empezamos en... Le damos aquí y nos vamos a Pilot Routes. Y en Pilot Routes vamos a activar el plan. Y nos da un corroot. Esto es un plan de compañía. ¿De acuerdo? Entonces este plan de compañía lo tenemos que instalar en la FMC. Entonces nos venimos aquí, aquí. Activamos el plan de ruta. ¿Cuál? Sierra Romeo Tango Eco 1. Y ahí está. Y nos da el destino, perdón, la salida y el destino con los puntos de vuelo intermedios. Si hubiera 20, pues daría 20, pero solo hay 2, pues solo hay 2. Acto seguido, pues vamos a irnos a Data nuevamente, damos a este botón de pasar y activamos los vuelos, los vientos. Y ahora saldrá aquí, Uplink Insert. Perfecto. Nos lleva al plan de vuelo. Aquí la gente suele cometer un error. Y es que rellena todo el plan de vuelo, luego le da a los vientos y se le va todo el plan de vuelo. Entonces vamos a hacerlo como lo hacen los pilotos. Nos venimos aquí. Vamos a utilizar algunos de esos toolbars que os he mostrado antes. Pues el SimBrief Panel. Bien, nos venimos a RAW y aquí tenemos el mismo flight plan que tenemos cargado en la tablet. ¿Qué vuelo es el nuestro? Iberia 3131. Iberia 3131. Pues lo metemos. El cost index, la relación entre consumo y velocidad, la que nos mande la empresa. Iberia hoy nos da un 10. Temperatura de crucero 31.000 pies hemos dicho. Y vamos a ver, en el top climb, aquí no lo marca. Top climb. En realidad nosotros vamos a volar a 31.000 porque vamos hacia el sur y en España se vuela al sur, siempre es impar. Más o menos, no siempre, pero más o menos siempre. Entonces vemos que a esta temperatura nosotros tenemos menos 45 grados. Pues lo metemos, menos 45 grados. Vemos que la temperatura fuera es 13 grados. Pues la ponemos, 13 grados. La tropopausa, 49.200. 49.200. ¿Qué es la tropopausa? Una cosa que solamente interesa a los pilotos. Pero vamos, si queréis más información hablaremos de ello más adelante. Entonces, ahora sí, volvemos a pedir vientos. Insertamos vientos y como veis sale el plan otra vez vacío. Con lo cual, este es un trabajo que nos hemos ahorrado. Porque ahora sí que empezamos a meter. Ahora tenemos que empezar a meter todo nuestro plan de vuelo. Aquí le tenemos, salimos por la 30. Vamos a comprobar que no haya nadie. Vamos a comprobar que tenemos todo puesto en IBAO para que no haya problema. Vamos, Iberia 3131. Iberia es un 320. Conectamos. Aquí tenemos el plan, el flight plan activo. Vamos a probar. Ahí está. Correcto. No hay nadie. Estamos en Unicom. Probamos el PTT. Probamos el PTT, todo funciona correctamente. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer lo primero? Lo primero que vamos a hacer es meter la salida. ¿De qué pista salimos? De la 30. ¿Qué salida tenemos? Pamplona do Seco, pues a buscarla. Pamplona do Seco, aquí la tenemos. Y lo insertamos en el plan. Vamos al aeropuerto de destino. Arrival.
¿Qué vamos a utilizar? La 28. Entonces vamos a buscar la aproximación que más nos interese y tenemos un Borzulú a la 28. ¿Por dónde llegaremos? Por no sé, Charlie Lima Sierra 49, en verano no me acuerdo el nombre de este BOR, pero bueno. Y vamos a darle el BESOR, que si os acordáis en la carta era la transición, el IAF, el Initial Approach Fix. Metemos en el vuelo y ahora, como siempre os digo, vamos a meterle unas ayudas al avión para que no se nos descontrole. Entonces, vamos a meterle fix información de un fijo. ¿Qué información? Pues vamos a meterle del aeropuerto donde estamos y vamos a meterle de la pista que vamos a usar, la pista 30. Entonces, vamos a ver las condiciones de la pista 30. Nos venimos aquí, Airport y vemos que el radial de salida, del radial de entrada es 117 y el de salida 297. Pues lo ponemos. Voy a poner aquí al lado porque si no tengo que estar pensando. Entonces, 117 de llegada, 297 y le damos 6 millas alrededor del punto para que nos avise. Siguiente fijo, lo mismo, Lima Bravo, perdón, Lima Eco Bravo, Lima Eco Bravo Bravo de la pista 30, que es la que vamos a utilizar en caso de tener que hacer un fallo de motor, por ejemplo. Entonces, como lo hemos puesto 117 grados anteriormente, ahora vamos a ponerle 10 a la derecha y 10 a la izquierda para que cuando vengamos aquí nos lo muestre. Vais a ver que se pone en el lado de la pista 30. Entonces tenemos aquí, serían 107 y 137. Estos son radiales, ¿vale? Y entonces aquí ahora le vamos a poner 15 millas, en un círculo de 15 millas, para que nos dé la información acerca de lo que estamos haciendo. Ahora vamos al aeropuerto de llegada y también le vamos a dar fix, ¿vale? Entonces en el aeropuerto de llegada tenemos 280 y 100. Entonces, ¿a qué pista? A la 28. Pues entonces, Lema, Alfa Lima de la 28. ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo de siempre, le metemos el BOR referencia, que es 100, el de salida 280 y 6 millas alrededor. Le damos otro más, le metemos el aeropuerto, la pista, perdón, y ahora le ponemos 10 más y 10 más, con lo cual serían 090, 110 y le vamos a dar 15 millas. Correcto. Ya tenemos el plan de vuelo perfecto. Entonces vamos a hacer el secundario. Y el secundario, copiamos el activo. Vamos a la carta de la IS-30 porque la necesitamos. Entonces si hacemos una salida tendríamos que hacer esta salida, venir por aquí, llegar a algún punto de por aquí y venir hacia Karma. ¿De acuerdo? Pues en Karma vamos a meter el ILS. Entonces, de aquí directamente salimos para Karma con K. Y ponemos Karma en New Next Waypoint. Perfecto. Este es el que más cerca está. Entonces, directamente de Karma vamos a llegar a Lima Eco Bravo Bravo. New Destination. Paz. Tenemos una incompatibilidad. ¿Por qué? Porque no le hemos metido la llegada. Vamos a meterle la llegada. El arrival a Bilbao sería entonces por la ILS Zulu 30. Y en este caso, como vamos de urgencia con un motor estropeado, por así decir, no le vamos a poner ninguna llegada. Ese es el plan. ¿Tenemos una discontinuidad? Seguramente porque no habíamos metido a todo el plan de vuelo. Ya está, correcto. Flight plan. Página init A. Aquí tenemos la init alfa, aquí tenemos el plan de vuelo con sus cosas. Ya hemos actualizado vientos. Ahora vamos a meter los pesos. Aquí habrá llegado un aviso del despachador con
los pesos medidos, ¿veis? Habría una compliance, digamos, habría otro mensaje que suele llegar más tarde, que no sé por qué llega más tarde, que tendría que llegar antes, que es una estimada. Y este ya es el final, estos son pesos medidos por un despachador de vuelo, ¿vale? Entonces nos dice que el zero fuel weight que tenemos que introducir aquí, 57,9, 57.9 barra. Y el max zero fuel weight es 32.6, 32.6. Esto tiene que ver con el peso del avión y cómo el centro de gravedad, ¿vale? Para que el avión pueda volar en condiciones. Entonces vamos a pedirle que él haga una estima del consumo y nos dice que con 4.2 él ya podría hacer este viaje, pero mirar que nosotros tenemos 5.8. Así que le damos la información, 5.8, y se la metemos. ¿Ves? Ya, ahora nos confirma todo. Vamos a seguir metiendo información en la FMC, la CDU, para que... Ay, señor. Vamos a meter la información en la CDU para que todo esté correcto. Entonces vemos que el cantidad de gasto por taxi es de 0.2. Veis que lo azul se puede modificar, lo verde no, lo azul sí, ¿vale? Entonces vamos a ver, 5%, 0,2, pues 0,2. Al alternativo, 0,9. Bueno, en este caso, 9,6 sería 1. ¿Qué nos falta? El final time sería 1. Y nos queda el minimal fuel destination, que está aquí abajo, que sería 1,9. Bueno, son 2, porque 1966 sería 2. Bueno, pues ya tenemos casi todo hecho. Pasamos a la hoja de... Pasamos a la hoja de performance. Y la performance es facilita. Como siempre os digo, no vamos a gastar mucho rato aquí. Parece que llueva, el tiempo está bien, sincronizamos. Esto viene en la FMC también, ¿de acuerdo? Si lo vamos a ver. Aquí está el MACTOW 31. El TOW 63.5 y el MACTOW 31. ¿Veis? Entonces, que son los que da 63.5 y 31. Vamos a sincronizar. Vamos a salir desde principio de pista, no desde una intersección, sino desde principio de pista, y él nos va a dar aquí una serie de números. Estos son las velocidades de rotación, la temperatura flex y el trimado de flaps. Pues venga, vamos a apuntarlo todo en su sitio. 138, 140, 141. 138, 140, 141. El 141. El flex será 68. Y nos falta el trimado de flaps, que es 1 abajo 0,5. Pues lo ponemos 1 down 0.5. Lo metemos. Y ahora vamos a hablar de la reducción de potencia y del fallo de motor, ¿vale? Entonces, para eso tengo yo esta web aquí. Entonces, metemos aquí el aeropuerto Lima Eco Bravo Bravo y nos da esa información y nos dice que la reducción de la aceleración son 1140 y que para la pista 30 el fallo de motor sería 1700, ¿vale? 1140, 1700, pues vamos a meterlo. 1140 barra 1140 vale, 1700 y lo pinchamos. El avión está preparado para empezar a manipular. El piloto sale con flight plan y el comandante sale con referencias. ¿Vale? Vamos a empezar a limpiar el avión para que veamos lo que estamos haciendo.
Quitamos esta pantalla. Bueno, vamos a empezar a meter motores. A meter... Lo primero que vamos a hacer, hacer la U. Y la U es, vamos a encender el APU, por tanto, motor. Tapamos filosofía Airbus, todos los botones blancos, no hay quedan botones blancos. Así que podemos abrir el flap para arrancar el APU. Aquí no lo va a decir. El flap está open. Esto es una cosa que se abre en la cola del avión para equilibrar, para que puedan salir gases, para equilibrar gases. Entonces vamos a arrancar el APU. Decimos a los viajeros que se sienten y que se abrochen el cinturón. Entonces vamos a esperar a que el APU esté al 100 para empezar a hablar con pista. Vamos a ir poniendo partes del avión. Volamos con BOR. Vamos a poner el altímetro en 1032, que es el que marca el campo hoy. No hay control, tal, no hace falta que llamemos a nadie, pero bueno, vamos a simular y vamos a hablar con el resto de pilotos a través de IVAO, ¿de acuerdo? Flap open. Como veis, aquí salen los tres vectores que nos ayudarían con el arco de 15 y el arco de 6, que nos ayudarían a volver en caso de de tener que volver por un fallo de motor, por ejemplo. Bueno, pues la APU está inicializada, vamos a meter el APU bleed, que es el sangrado de motores, para que pueda entrar aire y puedan girar y arrancar. Entonces vamos a hablar con IVAO. Bilbao, buenos días, Iberia 3131, ready to push and startup, gate 2. Bueno, pues hemos avisado, vamos a poner la inicial, que son 6.000 aquí en Bilbao, 9.000, y vamos a llamar al pushback. Entonces, para el pushback, otro toolbar. Preplan pushback. Y aquí nos va a salir qué es lo que queremos hacer con nuestro avioncito. Entonces nos vamos a poner aquí en línea de rodaje. Clic, ok. Llamamos al del pushback. Ahí viene el del pushback. Vamos a verlo un poco por fuera. Bueno, tenemos un poquito de niebla en Bilbao para variar. Tenemos un poquito de niebla en Bilbao para variar. No sé por qué me he repetido, pero bueno. Vamos a ir siguiendo preparando cosas mientras el del avión. Quitamos el avisador de tormenta, ponemos en auto el transponder, le damos 2000, que es para vuelo no controlado. Okay, sir, the bypass pin is installed. All doors and hatches closed and all ground equipment. The parking brakes are set. You may lift. Parking brakes set. Continuamos con parking brake puesto. Lo que hemos hecho es poner el Picasso en funcionamiento, ¿vale? Ahí nos van a arrancar. Parking release. Parking brakes are released. Correcto. Commencing pushback. You can start the engines in sequence. Vale, ya nos avisan que podemos hacer el arrancado de motores, por tanto metemos el engine out y ya está. Vamos a arrancar el motor número 1. Yo sé que hay gente que empieza por el motor número 2. La mayoría de las compañías empiezan por el motor 2 y terminan con el 1, pero como estoy haciendo algo que no es exactamente lo que hacen los pilotos, que también hay muchos pilotos que arrancan por el número 1. De hecho, en los manuales de Airbus pone que se arranca el 1. ¿Vale? Luego cada uno hace lo que le da la gana y lo que le manda a su compañía. Pero en el manual de Airbus pone que se arranque por el 1. Bueno, pues ahí estamos. Está arrancando el motor 1. Vamos a ver que llega a su arranque total, que está perfecto y está sobre 18. ¿Vale? Vemos que las vibraciones son pocas.
Motor está arrancando correctamente, rápidamente sube la Engine Gas Temperature, el EGT. Tenemos N2 y va a dar rápidamente, aquí pondrá Avail, como siempre. ¿Veis? Ya nos ha dejado la línea de rodaje sin tener que estar preocupado de ello. Avail, por el segundo motor. Parking brake set, para que ellos puedan irse. Entonces ya tenemos potencia, con lo cual vamos a poner el flaps en 1, vamos a poner... Vale, damos... Tío, más pesado. Venga, sí, ya le hemos dado el Good Engine Start, ya se van. Freno de rodadura, a tope. Ya estamos metiendo el avión en fase de rodaje, ¿vale? Entonces aquí ahora nos vamos a venir a esta parte y vamos a ver que en nuestra referencia tenemos el trimado de un flaps 1, down 5. Pues vamos a meter el down 5. Ya tenemos el down 5. Vemos que los flaps están puestos en 1, el freno también, el previsor de tormentas fuera, con lo cual vamos a dar a Avail. Pues podemos quitar el Engine Mode fuera, quitamos el bleed, quitamos el Master Unit y ponemos luces de rodadura. Revisamos que todo está correctamente y vamos a hacer el takeoff check. Vale, está todo perfecto, podemos rodar. ¿De acuerdo? Vale, voy a poner aquí los artilugios de volar, que los tengo por aquí. Bueno, y lo que vamos a hacer es asegurarnos de que todo está en su correcto estado, que no hay nada que funcione feo. Y vamos a quitar el freno de mano, cerramos la cabina y un poquito de empuje y avisamos. Bilbao Control, Iberia 3131 ready to taxi to holding point runway 30. Bueno, pues ahí estamos. Vamos a empezar a rodar. Mientras el avión termina de cerrar todas sus acciones. ¿De acuerdo? Nos vamos, Bilbao. Chao, chao. Vamos a poner el crono para ver cuánto tiempo de vuelo. Vamos a rodar con calma, siempre sin pasarnos de velocidad, ¿de acuerdo? Vamos a ir probando, mandos arriba, full light, full right, neutral, full up, full down, neutral. Y vamos a ir yendo hacia el punto de salida. Vamos a procurar no pasarnos de velocidad. Recordar que yo los procedimientos no los sigo como los pilotos, que no estoy generando un vuelo copia de un piloto real, simplemente voy haciéndolo divirtiéndome, ¿de acuerdo? Que para mí lo importante es diversión. Qué bonito está el sol hoy ahí, ¿eh? Vamos siguiendo con calma la iluminación de la pista, perdón, las marcas de pista, hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde tenemos que volar. Bueno, como veis aquí en Navigram nos va diciendo por dónde vamos, ¿eh? Dónde estamos, qué vamos a utilizar para rodar, ¿de acuerdo? Por Alfa 2. Aquí estamos, nosotros estamos haciendo esto, Alfa 2, venimos al punto de espera de la 3.0, ¿de acuerdo?
bien centraditos por la pista, que no se nos vaya de madre el avión. Veis que estamos rodando un poco lentos, podemos subir un poquito de velocidad, 8 o 10 nudos, para que no se nos aburra el personal. Vamos a ver alguna vistita por aquí. Vamos a ver alguna vistita por aquí. Bueno, ¿veis? Ya están preparados aquí los slats. ¿Veis? Bueno. Todo correcto. Bueno, seguimos. Un poquito desplazado de pista, pero bueno. Vamos a dar un take-off por si acaso. ¿Veis? Ya nos ha llegado el otro aviso de la compañía. ¿Veis? Esto es el preliminar, a diferencia del final, ¿de acuerdo? ¿Veis? Llega más tarde, no sé por qué. Aunque llegar llega, pero bueno, llega tarde. ¿Vale? Estamos en Tango 1. Bueno, estamos rodando a 13 nudos. Ahora habrá que tocar un pelín el freno para no comernos la curva. Está saliendo el sol en Bilbao. Madre mía, qué máquina. El sol. El sol que da calorcito. Bueno, pues vamos a ir pensando en meternos en pista. Entonces vamos a ir frenando el avión. Recordar que en los aviones no deberíamos ir a más de 10-12 nudos cuando damos una curva, porque la rueda delantera es muy pequeña y derrapa. Vamos a ir hablando con Ivo. Torre Bilbao Control, buenos días. Iberia 3131, holding point runway 30, ready for lineup and takeoff. Bueno, ya hemos avisado que estamos preparados. Vamos a ver que no hay nadie por aquí. No hay nadie por aquí. Pues para adentro. Aterrizaje y despegue. Vamos para adentro. Vamos a entrar en threshold. Esta parte de la pista no se puede utilizar más que para entrar en pista. Aquí no se puede ni aterrizar ni despegar, ¿eh? Lo digo para que lo sepáis, que esto es otro tipo de asfalto que no sería tan resistente como el de la pista. ¿Eh? Bueno, pues entrando en pista, con crono funcionando. Vamos a colocarnos bien. Bueno. Vamos a poner nuestro, ya no en automático, sino conectado para que funcione como debe. Y ahora vamos a darle hasta 500 hasta mitad de empuje, para que los motores no se ahoguen. Esto es lo que hacen los pilotos, no es broma. Y ahora, cuando está respiradito, vamos al flex. Flex es una potencia que engaña por calor a los motores para que no dé la potencia máxima. Speed Alive 100. B1 rotate. Venga, vamos a hacer un despegue suavito, sin salirnos de pista. Landing gear up. Vamos a pasar en automático para que nos haga la salida perfecta. Vamos a estar atentos a la reducción para poder quitar flaps.
flight plan, flight plan. ¿Qué será? Ya nos está diciendo que bajemos potencia. Pues nada. Y vamos a subir hasta 31.000 porque no hay tráfico. Nadie nos dice que no lo hagamos. Hoy no hay control, así que 31.000. Estamos llegando a la zona de flaps, por tanto, en breve quitamos freno. Y vamos a quitar los slats. ¿Ves? Ahí se van quitando. Correcto. Como suben, se esconden. Bueno, pues ahí estamos. Todo parece que funciona correcto. Todo está correcto. Vamos a hacer una llamada. Normal. Vamos a llamar normal. Tanto, todo correcto. Vamos a avisar a Ibao de que hemos despegado y que vamos en vuelo normal y que nos vamos. Bilbao Control Iberia 3131, we are on airborne, climbing final 31,000 feet. Bye bye, thank you very much, Escarri Casco. Bueno, aquí está Ibao, lo veis con nuestro transponder puesto, con el PTT funcionando correctamente. Bueno, pues ahí lo tenemos. Bueno, hemos llegado a la altura de transición, así que vamos a poner nuestros barómetros en estándar. Ahora empezará a hacer el curvón, está respetando las velocidades que están marcadas, ¿veis? Este botón de aquí, Constraint, lo que hace es que el ordenador respete todas las cartas de navegación que están metidas en el ordenador. La brújula la vamos a meter, vamos a ir empezando a quitar luces. Estamos a punto de llegar a los 10.000, con lo cual en breve sacaremos las luces, quitaremos, como decimos en Madrid, sacaremos, dicen en Cataluña. Ahí está, pues 10.000. Fuera luces de aterrizaje y se pueden levantar si quieren. Bueno, pues espectacular, ¿no? Vamos a mirar un poquito por las salitas a ver qué vemos. Bueno, pues ahí estamos. Aquí estamos viendo el plan de vuelo. A ver si os puedo enseñar el secundario, fijaros. Aquí estaría el secundario, estaríamos dando la vuelta, yendo a Karma y pum, directos para el... Lo activaríamos aquí. Si necesitáramos activar eso ahora, lo activaríamos aquí, ¿vale? Ahí está manteniendo el ritmo perfecto de ascenso. Correcto.
Este avión va de maravilla, la verdad que es una simulación maravillosa. Os recomiendo que os lo compréis. Una simulación maravillosa. Bueno, vamos a ver aquí cosillas. Pues vamos a ampliar esto un poco mientras él gana altura. Vamos a ver por dónde vamos, qué estamos haciendo. Pues mirad, aquí estamos siguiendo nuestro plan de vuelo. Es un giro, seguramente por algún tipo de deriva del viento, lo que sea, pues está siguiendo un poco más separada de la ruta, pero vamos, es automático, ya veis que lo va a seguir entero. Vamos directos Febri. Bueno, este lo podemos quitar. Vamos a ver. Ibao, el WebAIM. Si tenemos algún controlillo o algo, estos somos nosotros. Aquí está. Aquí estoy yo. Estas son mis cosillas. Todavía no me han puesto el Silver Sky ese. Joder. ¿Veis? Está haciendo el plan de vuelo correcto. Vamos para Pamplona. Maravilla. Vamos a cerrar. Si nos hace falta ya la abriremos. Bueno. Pues llevamos 18.000 pies. Así que... Esto lo vamos a quitar, que de momento no nos hace falta. Ya lo utilizaremos luego para la llegada. Ay, bueno. Como veis, aunque yo de estos temas procuro no hablar mucho, tengo 47, 48 frames, el avión se ve bastante bien, incluso tengo activados los filtros, como os voy a poder enseñar ahora mismo, el filtro de color, y así se vería sin nada, ¿vale? Esto es el avión sin filtros y este es el avión con filtros, hay una gran diferencia, se ve mucho mejor, ¿vale? Hecho y salir. Y me da 51 frames. Por fuera 50, como veis lo puedo mover. Y no me pide pan, no sea turulla. Un día hablaremos de configuraciones. No es que yo sepa mucho, pero podemos hablar. Algo sé. Bueno, os voy a dejar medio minuto, que tengo que ir a hacer una cosa que nadie puede hacer por mí. Un segundito, chicos.
Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Os quería comentar una cosilla, por ejemplo, otro detalle. Yo siempre suelo dar algún detalle en todos mis vídeos para que veáis que estoy pendiente de ellos y que lo que estoy intentando es mejorar, simplemente mejorar. Si os gusta lo que voy haciendo y no os va pareciendo muy mal, yo os voy a pedir que os suscribáis y siempre si me dais algún like, pues también los agradezco. Es un poco por animarme, ¿no? Es un poco por animarme. Bueno, os voy a comentar. Mirad, esto que tengo aquí son toolbars, se llaman toolbar, que los podéis manejar con esta rueda. En esta rueda podéis manejarlos. Entonces aquí podéis ir poniendo y quitando el que queráis, registro, tal, tal. Yo los tengo todos quitados menos los que utilizo. Incluso el Navigraph, porque yo lo suelo utilizar por fuera. Entonces, este es para el peso y el equilibrio del avión. Aquí podéis modificar los pesos, tal. Esto lo lógico es que lo hagáis con su programa, con su FMC, ¿no? Meteorología, como siempre, en real, ¿de acuerdo? Siempre vuelo en real, porque es más divertido. Este sirve para ver dentro y fuera, para la vista libre, vista de dron, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el SimBrief Planner, es lo mismo que tenemos, lo mismo que hacemos en la hoja de SimBrief, en la web de SimBrief, pues pesos, por si os hace falta saber. Ahora, luego tendremos que calcular el landing gate, el landing, el landing weight, si queréis tener información meteorológica de los sitios, e incluso el programa tal cual es una hoja con todos los puntos, ¿vale? Las conexiones por radio que deberíamos utilizar, calamocha, ¿vale? Estas son las temperaturas que habría según las alturas en los puntos en los que vamos pasando. El plan de vuelo, esto es el ICAO Flight Plan, esto es en realidad lo que copiándolo lo pones en un plan de vuelo de IVA o de la que sea y ya te lo reconoce y te rellena todos los planes, ¿vale? Este es el ICAO Flight Plan, tú coges y haces así, copias todo esto, lo pones en un Flight Plan y no hace falta que rellenes todo, ya se rellena solo. Luego aquí tenéis, pues como siempre, los signals, los avisos, si son válidos, para qué hora, de qué punto a qué punto. Mirar, nos avisa de que no hay ciclones tropicales y tampoco hay asuntos volcánicos o en este caso ceniza, ¿vale? Volcanic ash es ceniza. Y luego pues empieza a meternos todas las crew alerts, los company notan, esto lo pone Iberia, ¿vale? Y aquí nos ven nuestro mapa, ¿vale? Con los vientos, que en este caso aquí los vamos a tener, pam, en diferentes alturas. Y esto es con respecto a tierra nuestro plan de vuelo. Ferry, el top climb, que todavía no lo ya hemos llegado al top climb, estamos volando a 32.000. No, todavía no, estamos por aquí. Volamos 32.000, ¿vale? Y aquí debería haber una línea azul con la tropopausa, pero bueno. La tropopausa es donde cambian las condiciones del aire y tendríamos que ser un avión con unas condiciones especiales para poder volar. No sigáis al pie de la letra lo que digo, pero habría que seguir con condiciones especiales para poder volar en esas condiciones especiales, valga la redundancia. Bueno, ya podemos ir realizando aquí trabajo, entonces vamos a mirar el programa, resulta que la óptima es 36.000, pero nosotros vamos a volar a 31.000. Vamos a ponerle el aeropuerto de llegada con su pista para que nos vaya calculando, no, es la 28, para que nos vaya tiempo y distancia y rumbo directo, por si acaso fallara. Sabemos que yendo durante 287 millas al rumbo 166 llegaríamos a Alicante a la 28, ¿de acuerdo? A la cabecera de la 28, para que lo sepáis. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pedir la información meteo de Alicante. Entonces vamos a poner metal y su indicativo. Seleccionamos y aquí lo tenemos. Entonces nos dice que
Vamos a rellenar nuestro plan, ¿vale? Vamos a rellenar nuestro plan. Nos dice que vamos a meternos en perfil. Esto es el climbing, esto es el manejo del climb, el crucero y el descenso. Entonces, para que en 211 millas podamos descender en condiciones ventajosas, vamos a poner el approach, las condiciones meteorológicas del approach. Entonces, vamos a ver que el viento, el día 22, que es hoy, a las 08 Zulu de la mañana, recordar que el horario es Zulu, no es el que tenemos aquí, sino Zulu. El día 22 a las 08 Zulu, el viento en Alicante es variable, o cero, no hay viento, ¿vale? Está en calma. Las condiciones de visibilidad son Cab OK, que significa que hay 10.000 metros o más de vista, que no hay nubes, que está el sailing, la C es de sailing, la A es de and, y la visibility están ok, sailing and visibility ok. La temperatura es de 11 grados, el punto de rocío es de 3, con lo cual está fresquito y húmedo el ambiente, y que hay un QNH 1023 y que no se esperan cambios significativos. Correcto, pues todo esto lo vamos a introducir en la máquina. Así que QNH, ¿qué nos pide? Pues 1, 0, 2, 3. Plus. Lo pinchamos. La temperatura esperada en Alicante, 11 grados. Lo pinchamos. El viento nos daba poco, ¿eh? ¿Veis? 31,09. Pero ahora mismo tenemos calma, así que lo metemos en calma. Transition Altitude, lo tenemos que mirar en las cartas, porque en cada aeropuerto tiene una. Entonces vamos a mirar, ¿vale? Transition Altitude, aquí lo viene en la carta de la aproximación, al bord, Transition Altitude, 6.000, pues 6.000. Pues aquí lo ponemos, 060. Esto es la velocidad de aproximación. Yo no la tocaría, porque si la modificáis, exactamente no sé si se puede modificar. Pero, vamos, sé que se puede modificar. Lo que no sé si luego el ordenador la corrige o la deja en esa velocidad que tú le pones. Entonces, es casi mejor que con las condiciones meteo que le estamos metiendo y el performance que haremos ahora dentro de un poquito en la tablet, el avión va a aterrizar en mejores condiciones que si le andamos poniendo nosotros cosas, ¿vale? Ahora, necesitamos ver también los mínimos. Los mínimos en este aeropuerto y para la aproximación BOR es, para categoría C, D, E, para todas las categorías, 530 metros, es decir, va aquí, esto va aquí, así que 530 metros es es esta altura, os lo explico, no hay problema. Mirad, esta altura son 530 metros. Si llegados aquí, a estos 530 metros, no vemos la pista, nos tenemos que ir. Tenemos que hacer la frustrada. Esto es bastante fácil. Digamos que aquí tenemos datos verticales y horizontales. Los datos horizontales son estos. Esto es lo que vamos a hacer sobre el mar, en este caso, ¿vale? Y esto es lo que vamos a hacer en vertical. Horizontal, vertical. Nosotros llegaríamos al bord, aquí está el bord, tendríamos que hacer un alejamiento, que es esto mismo, mientras vamos a 12 millas, descendemos 2.500 pies, sería esto, ¿veis? En la milla 12, máximo, aquí podríamos estar máximo no, deberíamos estar a 2.500 y además tenemos que respirar un máximo de 220 nudos, ¿de acuerdo? Acto seguido, empezaríamos un descenso subiendo el rumbo 280, que sería este, y aquí ya podemos ir bajando hasta 1.700, ¿de acuerdo? Esto es una aproximación BOR, no es una aproximación de precisión, así que hay que andarse con cierto cuidado, y habrá parte que habrá que hacerla manual. Los BOR de ayuda que vamos a poner, pues el BOR es el de Alicante, que es 114,65. El Final Approach Course, a recordar que no es lo mismo un rumbo que un curso. 1.700 es la altitud a la que,
siguiendo un ángulo de descenso de 3,15 llegaríamos al umbral de pista perfecto. 530 es la decision height, esto es en otros aeropuertos tenemos también un radioaltímetro y una barométrica, porque tenemos a lo mejor un sistema ILS para aterrizar. Aquí, como no lo tenemos, solamente tenemos una aproximación, un BOR. Es una aproximación de no precisión, con lo cual hay que andarse con cuidado. Y luego nos dice que la elevación del umbral del aeropuerto está en 142 y la pista a 43. Es decir, es una pista que desciende, ¿vale? Poco. Y luego esto es el mínimo, esto es la altitud mínima que tenemos que tener con respecto al vol de Alicante. Minimum Sea Altitude, ¿vale? Esto es Minimum Sea Altitude. Es decir, con respecto al mar, no a la tierra, con respecto al mar, si llegamos en este sentido a Alicante, entre este cuadrante de 174 y 244, tendríamos que llegar a 6.900. Sin embargo, nosotros llegamos por este cuadrante, con lo cual tenemos que estar a 3.000. Si llegáramos del sur, a 3.500. Y si llegáramos en este sentido por tierra, pues tendríamos que llegar a 1.900. ¿Vale? Las cartas no tienen mucha ciencia si te las estudias un poco. No tienen mucha ciencia. Si te las estudias y te ves algún documental en el que te enseñen a usarlas, ¿vale? Luego, por otra parte, ya aquí en el avión vemos que nosotros vamos a aterrizar con configuración full, que es una configuración típica de Airbus. Cielos límpidos. Madre mía, qué bonito. Media horita de vuelo. Y en el aire 23. Vamos a ver qué pone aquí. Bueno, pues ya estamos llegando a Disbu. Nuestro próximo punto es Exemu. Vamos a comprobar con Disbu. Mandy. Y vamos a ir siguiendo el plan de vuelo. Y el top descent está después de CLS. Aquí, ya lo tenemos marcado aquí, ¿vale? Fijaos los puntos que hemos introducido, los radiales que hemos introducido de ayuda para el aeropuerto de Bilbao todavía nos siguen ayudando tantas millas después. Miraros, eso es Pamplona, tantas millas después. Ahora mismo tuviéramos que hacer un problema, pues podéis siguiendo cualquiera de estos tres radiales, llegaríamos al umbral de pista de Bilbao, y con estos llegaríamos al umbral de pista de la pista a la que vamos, que es Alicante, ¿vale? Bueno, aquí vamos. El cost index no es muy alto, por tanto la velocidad no es muy alta. El cost index, que es una cosa que ya he repetido en varias ocasiones, es un parámetro numérico que hace referencia a dos conceptos: al tiempo y al consumo. A veces, por el precio de los combustibles, a la compañía les interesa estar menos tiempo en el aire, aumentar ligeramente el consumo y estar menos tiempo en el aire para poder hacer más vuelos, entre comillas, ¿vale? Mientras que a veces les interesa tardar más porque el combustible está muy caro. ¿Más significa mucho? No, mucho más no. Pero yendo más despacio, incrementan en 4 o 5 minutos el viaje o 10 minutos el viaje, y eso sirve para dos cosas: para mantener la mecánica de los motores y para ahorrar mucho combustible. Recordad que los motores de aviación son carísimos y el mantenimiento es carísimo. Entonces todo el vuelo está encaminado a utilizar los motores lo mínimo posible. De hecho, ya haremos algún día un vuelo en Argentina, es muy usual. Haremos algún vuelo en algún aeropuerto donde mientras caminamos o hacemos lo que en Argentina llaman, como ellos llaman, el carreteo, que aquí sería el rodaje, lo que ellos llaman el carreteo, que aquí sería el rodaje, lo hacen con un solo motor. El otro motor lo llevan apagado y aterrizan con los dos motores, y acto seguido, en cuanto salen de pista, uno de los motores lo apagan y hacen todo el rodaje o carreteo, como lo llaman ellos, con un solo motor, ¿vale? Iremos hablando de muchas cosas. Si os gusta, suscribiros y un like, no está mal tampoco, hombre.
no seáis muy exigentes. Yo estoy empezando a grabar vídeos, ¿eh? En navegación ya llevo un tiempo. Por enseñaros, vamos, por comentaros otra cosa que igual ya la sabéis. Estas bolitas que están aquí sirven para que los pilotos se orienten con respecto a el avión. ¿Cómo que para que los pilotos se orienten con respecto al avión? Sí, si tú estás mal sentado puedes tener todas las referencias mal. Mal sentado es lejos o muy lejos o muy cerca de las pantallas o de los mandos, o lejos o muy cerca del joystick, o alto o muy bajo con respecto a las pantallas, o alto o muy bajo contra las referencias. Entonces, si yo muevo esto así, veréis que ahora sale una bola blanca. Esto, condición, veis que hay bola blanca, bola roja, bola blanca. Esta condición nos indica que no estamos bien sentados, que estamos mal sentados. Tal cual. Eso es para eso, no sirve para otra cosa. Entonces, si yo me vengo aquí y me pongo de copiloto, fijaos si estoy mal sentado. Ahora estoy bien sentado como copiloto. ¿Veis que no se ve? ¿Vale? Entonces voy a volver a mi zona. Ahora estoy bien sentado, ¿veis? Sin embargo, si me desplazo por la cabina del avión, veréis que ahora sí estoy mal sentado. Estoy muy mal sentado porque de hecho no cuadran ninguna de las bolas, ¿eh? Entonces, ¿dónde me debo de poner? ¿Cómo debo orientar mi visión? Pues más o menos aquí. Eso sería más o menos la visión correcta del comandante. ¿Veis? Ahí están las dos bolas alineadas. Luego tampoco me hagáis caso a todo, ¿eh? O sea, la postura en el avión es para que cada uno lleve la que quiera y disfrute de su vuelo. Luego os iré diciendo cosillas por aquí. Por ejemplo, aquí es donde van guardadas las cuerdas. Sí, sí, aquí hay lo que estáis oyendo, aquí hay unas ropes, lo pone escape ropes, que de hecho se ven. Es otra curiosidad por si la queréis saber. Las escape ropes, ¿vale? Entonces esta parte se libera y de aquí sale una cuerda que en caso de vuelco del avión en caso de accidente básicamente y hubiese un vuelco del avión, los pilotos podrían abriendo esta ventana, salir con esa cuerda y el avión boca abajo, como lo veis. Y aquí tiene que haber otra, o debería, ¿eh? Ahí está, escape rope. Detrás del cubre, como se llame, de esta cobertura, está el escape rope, ¿vale? Aquí los boom set. Esto es donde se enchufan los cascos de los pilotos. Aquí, por ejemplo, saldría el protector solar, que en realidad esto no es para que dé sombra, es un protector solar para no quemarte vivo. También sirve para dar sombra, pero fundamentalmente es para no quemarte vivo. Más cosillas. Pues mirad, aquí, aunque yo casi nunca lo hago, porque no hago todos los procedimientos, aquí van las máscaras de gas, ¿vale? Estas son las que nos servirían de gas, o sea, las que nos servirían para darnos gas en caso de que hubiera una despresurización, ¿vale? Allí. Esto es la distancia de mi brazo hacia el joystick, ¿vale? Allí, como veréis, hay más máscaras de gas aquí detrás. Y aquí sale una bandejita donde los pilotos llevan sus apuntes, ¿vale? Se usa mucho, ¿eh? No os penséis que se usa poco. Se usa bastante. Ahora sé si la se quita. Y esto se saca y se pueden poner los pies, ¿vale? Esto se baja, no sé exactamente cómo se hace aquí, pero en el avión real esto se baja, se pone aquí y evitas llevar los pies en los pedales. Cosillas que os voy comentando. Luego, por ejemplo, aquí podemos adaptar la luz del ISIS para que se vea perfecto. Seguimos volando. Vamos a repasar. Bueno, aquí tenemos la llegada a Alicante, el borde Alicante,
es AT. Vamos a meterlo por si acaso. AT. Vamos a ver, ¿cómo que no están las bases? Seguramente lo hemos puesto donde no era. AT. Vamos a ver, CLS, CLS. Entonces es Alicante, tiene que existir AT. 114,65. Forma de error. Bueno, pues vamos a meter el BOR solo. 14.65. Check approach selection. AT. Vamos a borrarlo y lo quitamos. No sea que lo vayamos a estropear porque es una... Vamos a revisar la llegada. El fly plan. Vamos a ir a Leal y tenemos una llegada BOR Zulu por Besor y tal. Esto está correcto. ¿Vale? Entonces, si la navegación no se ha puesto, por algo será. Estamos muy lejos aún de todas maneras. Vamos a ver el perfil. Descenso, nos quedan distancia para descenso. Vale. Luego, alguna cosilla que os quiero comentar más. Por ejemplo, aquí en este programa, que es el Navigraph Chart, podemos fijar muchas cartas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver esta. Aquí nos dice varias informaciones. Estas son del aeropuerto de Bilbao. Entonces, nos dice que la pista en uso más probable, lo indica esto, que la pista en uso más probable es esta, la 30, la 30, ¿vale? Esto es un hotspot, ¿vale? Un punto caliente, digamos. Ahora, aquí lo pone hotspot, ¿no? Entonces aquí es donde tienes que pararte, no te tienes que parar aquí, te tienes que parar aquí primero por si hay algún avión que esté en el icing approach, ¿vale? Aquí es donde hacen el de-icing a los aviones. Entonces, si el avión está aquí y vas a salir, tú tienes que esperarte aquí, en kilo 1, ¿vale? No hace falta que llegues hasta aquí, sino en kilo 1 hay que pararse. Habría que entrar en desicing y tras el posterior tráfico entrar. Aquí nos indica que tenemos una manga de aire para fijarnos en si el viento nos conviene o no nos conviene. Pista 30, variación de 0 grados con respecto al norte. Para los parking, es decir, para poder orientar, para poder darle la información correcta al CDU de dónde estamos aparcados antes de volar, hemos visto que aquí teníamos las pistas, ¿de acuerdo? O fijaros que este es el General Aviation Apron. Este era el aeropuerto antiguo y este es el nuevo. Este es La Paloma y este era Sondica, más o menos. Luego aquí os dan una serie de informaciones que yo hoy no me voy a meter a explicar, pero que hacen referencia a los PAPI. Al PAPI son las luces, las 4 luces que hay en los lados de la pista. Entonces aquí os dicen unas cosas que yo hoy no me voy a poner a explicar. Aquí os dan las distancias, los light slope, los take-off minimums, aquí os dicen la cantidad de pista que es aceptable usar en un despegue tanto en la 30 como en la 28 y los hotspots que te dicen dónde están y para qué sirven. Luego también te dan los procedimientos para el despegue de las pistas, ¿vale? En concreto de la 30, que es la pista preferente, como digo, y de las otras pistas en caso de uso. Vamos a ver otra cosa. Mirad, esto es una aproximación ILS. Y aquí nos dan el localizador con su nombre, el curso final, la altura a la que entramos en glide slope. El glide slope es lo mismo que decir una senda de aterrizaje, ¿vale? Los mínimos, acordaros que antes hemos puesto unos mínimos, pues se refiere a la carta que están aquí. En nuestro caso, para Bilbao, aterrizando por la pista 30 NIOLS Zulu, tendríamos que tener 438 pies. El mínimo alrededor del BOR, el aeropuerto, y también te dice cómo tienes que hacer la missed approach. Entonces, esto es
lo que tendríamos que hacer. Y esto es como se hace. ¿Vale? Aquí nos dan las frecuencias tanto del ATIS, del Bilbao Approach, del Bilbao Tower. Cada uno hace una cosa. Este te da parkings y rodaduras, este te da la entrada en pista de despegue, el Bilbao Approach te organiza el tráfico de despegue en la llegada y el ATIS te da la información de departure. En este caso es una D-ATIS, ¿vale? En otros aeropuertos hay D-ATIS y A-ATIS, o sea, una D y una A. A sería para el approach y D para departures, ¿no? Bueno, espero ir ayudándonos con estas cosas. Estamos ya próximos al descenso. Vamos a ver. Vamos a ampliar el rango para ver cuánto. Mirad, en 50 millas preparamos el descenso. Aquí tenemos una restricción. Fijaros, en CLS vamos a contrastar con carta. Vale, quitamos esta carta, quitamos esta carta, quitamos esta carta. En CLS tenemos una restricción que está aquí. ¿Vale? Entonces vamos a ver CLS. Nos ponemos aquí CLS, tal, High Altitude, tan. Restricción, DM Elevation 1870 metros. Aquí no dice nada, es un BOR, la frecuencia. Y el nombre del CLS significa Calles, Valencia. ¿Vale? Entonces seguramente. ¿Vale? Entonces vamos a ver, aquí. En Calles, 10.000. Tenemos que estar sobre 10.000, ¿veis? Que la raya está por debajo del número, flight level 10.000. Este es nuestro punto. Nosotros vamos a pasar por Calles, entonces tendremos que estar a 10.000. Y eso es exactamente lo mismo que marca el ordenador del avión, ¿de acuerdo? Entonces, como vamos a pasar mucho más alto de 10.000, no tenemos un problema. Estamos cumpliendo la normativa. Vamos por encima de 10.000. Vamos por encima de 10.000. Así que bueno, bien. Vamos a ver. Correcto. Bueno, vamos a bajar un poquito el volumen para que no nos dé mucho la plasti. Ahí estamos, a mí se me oye igual, sin embargo a ellos se les oye peor. Vamos a ver ahí. Ahí está bien. Bueno, pues vamos acercándonos, con lo cual vamos a ir empezando a hacer trabajos para que el descenso vaya correcto. Pero vamos a ir mirando, tanto en carta como en el flight plan, qué próximos descensos necesitamos para darle utilidad, ¿no? Entonces vamos a ver si tenemos alguna... 10.000. ¿Vale? Ahí está. A 10.000. Pues entonces, primer, primer descenso. Si el control no nos manda otra cosa, a 10.000. Pues lo vamos a poner ya en el avión. Tener en cuenta que el Airbus bajará automáticamente a la velocidad que debe bajar para pasar a 10.000 por donde debe de pasar a 10.000. ¿Vale? Eso no todos los aviones lo hacen. Los Boeing son un poquito más... Yo no he dicho malos, pero son un poquito más dificilillos de pilotar, ¿vale? Hay que llevarlos con menos rienda suelta. Estos se pueden dejar un poquito más de lado, entre comillas, porque ellos van a controlar mucho. ¿Veis? Aquí tenemos una restricción. Esa restricción, aunque nosotros obligáramos a ver, se podría hacer. Podríamos obligar al avión a pasar por debajo de 10.000. Sí. Quitamos simplemente este botón de constraints, ¿veis? Y se va la restricción. Podríamos pasar a la altura que quisiéramos. Pero bueno, nosotros volamos como debemos de volar y tenemos que pasar.
Vamos a revisar las cartas que a lo mejor tenemos que cambiar de aterrizaje y podemos entrar por la 10. Vale, entonces vamos a mirar. No, Bilbao no, Airports. Quiero Leal. Limastro. Entonces vamos a ver el approach. El ILS Zulu de la 10. Podríamos entrar, sí, porque tenemos viento. Vamos a ver cuál es la pista. El 10, tenemos un ILS Zulu. Entonces deberíamos cambiar al 10 porque no tenemos viento. Bueno, pues vamos a cambiar al 10. Muy fácil, parece que es mucho trabajo. Venimos aquí y hacemos arribo y lo cambiamos todo. Vamos a entrar por el ILS Zulu de la 10. Por 2 Lima, que sería el supuesto. Y vamos a entrar por Novia, para no complicarnos. Quitamos esta discontinuidad, insertamos y quitamos esta discontinuidad. Bien. Leal 10. Flight plan. Ya. Quitamos esta discontinuidad e insertamos. Y ahora lo que me pide es que cambiemos el rumbo porque si no, no va a coger nuestra... Vamos a coger el rumbo. Vamos a empezar el descenso. Vamos a empezar el descenso. Y vamos a arreglar esto. Y vamos a poner el flight plan, que ya está funcionando. A funcionar. Y ahora vamos directos Vilna. Insertamos. Bueno, ya lo tenemos. Y ahora sí que vamos a meter aquí, ¿veis? Vamos a ver, vamos a buscar el ILS Zulu de la pista 10. Vamos a ponerlo aquí porque no se ve. Entonces, tenemos que 110.3, 100. 110.3, 100. Y es el IAT. Perfecto. Y ahora tenemos que cambiar los mínimos, que voy a mirar cuáles son los mínimos. Y los mínimos son para Nelson 412. Entonces tenemos que cambiar el perfil y ponerle 412. Aquí. Flight plan. Bueno, vamos arreglando las cosas. Yo entiendo que esto a muchos pilotos les molesta. En mi caso me da igual. Vamos a ir buscando un descenso más y vemos que tenemos que ir a 4.917 a 3.300. 4.900. Pues vamos a buscar 5.000. Vale. Vale, en la carta veis que ahí tenemos que bajar, hacer este arco en 6.000 y luego tenemos que entrar en curso. Tenemos que entrar curso 100 y bajar hasta los 3.300, que es donde aquí en la milla 17 enganchará la ILS. ¿Vale?
Ya podemos bajar a 3300. Bueno, pues ahí estamos. Vamos a ver. Lo mismo hasta tenemos que ver un aterrizaje manual. Que yo soy mucho de que me pasen estas cosas. Vamos a poner el landing system, que hoy no nos va a ayudar a nada, porque es una aproximación, vamos, que sí nos va a ayudar, porque es una aproximación ILS. Entonces, hasta que cojamos el localizador, bueno, vamos a obligar al avión a bajar un poco más rápido para que vaya por la senda conocida. Por eso hemos cerrado, hemos quitado el Open Distance y le hemos puesto en automático para que se ajuste. Entonces enseguida lo va a hacer. En 20 millas va a estar donde debería. Aquí nos está pidiendo drag. Bueno, pues le ponemos un poquito de freno, de aire, para que baje la velocidad. Vale, esta señal que veis aquí significa que a partir de aquí tomará la senda de planeo que debe. Vamos, la senda de planeo, el descenso adecuado. Vamos a meterle un poquito más de freno. Que el freno, vamos a ver si lo vemos. Ahí están. Ahí están esos frenos puestos. ¿Vale? Ahí están. ¿Cómo van, Bien altitos. Bien. Mirad, veis que ese punto va llegando a estar en el medio. Eso significa que estamos acercándonos a la senda ideal de descenso del avión para este día. Entonces, vamos a meterle más freno aún. Ahora, en cuanto llegue a la senda, bajará el ratio de descenso. ¿Veis? Y ahora empezará a bajar la velocidad rápidamente y podremos ir acomodando el freno. Bien, vamos a ir quitando un poquito el freno. No del todo, vamos a dejar que se ponga a su velocidad. Vamos a armar y vamos a armar el localizador también. O vuelve a pasarse una gotita de velocidad. Freno. Bueno, tenemos mucho fuel, no hay ningún problema.
la radionavegación perfecta. Programa, estamos a 25 millas. Vamos al flight plan. Quitamos el freno otra vez, ya estamos en velocidad. Ahora tiene que subir un poco. 10.000 pies, luces. Luces. Quietos en su asiento y todas las luces funcionando. Todo correcto, no hay ningún fallo, todo funciona correctamente. Mirad, ya está descendiendo de velocidad, con lo cual si queréis podemos ayudarle con un poquito de freno para que encuentre antes ese acomodo y pueda hacer el descenso más fácil. Ahí está. Pues nada, vamos a tenerle que meter bastante freno para que pueda ponerse a bajar, porque si no le va a costar. Ya me está indicando. Armamos para que vaya. Estamos a punto de los 15 millas, ¿eh? Esto es el... Como veis, aquí nos marca un aro de 6 millas y un aro de 15. Como veis, estamos entrando por la pista completamente contraria a la que íbamos a entrar por previsión de viento antes, así que ahora, pues bueno, nos encontramos con que no tenemos esos 3 vectores que los teníamos para la otra pista, pero los tenemos. Tenemos por lo menos el vector de entrada. Entonces, pues nada, ahí estamos en descensito. Fijaros que ya estamos a velocidad de flaps, ¿eh? Ya podríamos ir metiendo un flap. De hecho, vamos a meter un puntito de flap para que el avión controle la velocidad absolutamente. Ahí estamos, en descenso para Alicante. Muy bien. Vamos a poner el suelo por si acaso. Nos está diciendo que modifiquemos a 1024. Que pusiéramos los... Vale, entonces ya vamos a poner en 1024. Aquí tenemos el localizador que se lo está comiendo totalmente. Vamos a ir... Él va a ir ahora descendiendo de velocidad paulatinamente, con lo cual podremos ir metiéndole flaps. Ya está el localizador, aquí está, con lo cual vamos a ponerle el approach, categoría simple, pero se lo mejoramos con 2 pilotos. Ya nos pone manual. Vamos a poder meter otro flap enseguida. Estoy avisando por escrito a los chicos de que estamos aterrizando en Alicante, ¿vale? Porque hay varios que no sé si están atentos a lo que hablamos, entonces estoy avisando por escrito. Ya estamos en senda de planeo casi perfecta. Está allí delante el aeropuerto. ¿Veis? Vamos a 3300, estamos perfectos. Entonces vamos a ir poniendo otro puntito de flap cuanto podamos. Va clavado. Perfecto.
Vamos ya. Una gotita más. Ahí están los flaps. Vamos a bajar tren de aterrizaje. Ahí empieza el avión a trabajar ya. Tiki tiki. ¿Veis? Ya estamos ya ha tomado el approach final. Entonces flaps 3. Y vamos a meter flaps full ya mismo. Flaps full. Bueno, pues vamos a ver qué tal el aterrizaje. Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Mirad, y ahora es cuando voy a utilizar esto. Y empiezo a grabar. Y lo quito. Incluso lo puedo hacer desaparecer. Lo que estoy haciendo es grabar desde fuera para que luego veáis cómo ha sido el aterrizaje. Si es que merece la pena. Bueno, ahí está la pista 10. Tenemos un poquillo de viento de cola. El avión va perfecto. One thousand. Pues en cuanto tengamos papi a la vista y central, nos ponemos en manual. Pues ahí está papi a la vista. Fuera automático. Ya vamos en manual. Ahí estamos. Papi, dos blancas, dos rojas. Mantenemos las dos rojas, las dos... Perfecto, vamos de muerte, vamos. 100. 50, 40, 30, 20, retard. Bueno, no ha sido un aterrizaje maravilloso, pero bueno, no está mal tampoco. Activamos los frenos, quitamos el freno máximo, paramos el avión. Y vamos a avisar de que el runway está vacado. Runway vacate. Bueno, ahí estamos. Vamos a frenar un poquito. Vamos a empezar. Quitamos luces de aterrizaje. ¿Vale? Pasamos esto. Flaps fuera, frenos fuera. Dejamos un poquito los ventiladores de los frenos para por si acaso.
Y vamos a ir pues a esa puerta mismo de enfrente, vamos. Tampoco no vamos a dar más vueltas. Ya podemos quitar el brake fan. Vamos a darle un poquito de parón a esto. Pues vamos aquí mismo a la 35. Bueno, pues ya estamos en la 35. Vamos a parar el avión. Le ponemos nuestros estos. Vamos a darle rápidamente para terminar el vuelo en condiciones. Le vamos a dar corriente calzos. Por tanto, corriente. Energizamos. Paramos motores. ¿Ves? Si nos dice que si queremos... Sí, vamos a deboard. ¿Veis? Ya se pone esto. Abrimos la puerta y descargamos. Bueno, pues el vuelo está terminado. Aquí quedaría ahora ponerse a recoger y a apagar el avión, pero no me voy a poner a hacerlo porque tampoco hace falta motores apagados, fuera personas. No me voy a poner a hacer todo eso. Bueno, suscribiros si os gusta, darme un like, os lo agradecería mucho porque estoy empezando, yo no soy uno de esos gurús que tiene 100.000 visitas. Y bueno, pues espero ir enseñando y desgranando un poquillo lo que sé acerca de la aviación. Y como siempre, no me hagáis caso a mí, ir a las páginas de los profesionales. Yo solamente intento ayudar. Un abrazo a todos y Jugaol Sim se despide hasta la semana que viene. Un abrazo.